Cuando Jesús murió nos dice la palabra que el velo del templo se rasgó. Esto nos estaba mostrando cómo esa separación que teníamos al no poder acercarnos directamente a Dios, a la presencia de Dios, fue quitada. Y gracias al sacrificio de Jesús, a la sangre de Cristo, podemos tener ese acceso nuevamente a la presencia de Dios. En la antigüedad, el pueblo de Israel, cuando existía el tabernáculo, cuando ellos estaban en el desierto, el pueblo solamente podía estar a las puertas de este lugar. Los levitas, sacerdotes, podían entrar al lugar santo. Y solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Esto después de una serie de rituales que tenían como fin purificar al sacerdote para que al momento en que entrara en ese lugar donde literal estaba Dios allí, esta persona no muriera. Era un cuarto totalmente oscuro para que ese sacerdote no viera a Dios, porque corría el riesgo de morir. Entonces vemos que en la antigüedad era muy difícil, antes de que Jesús muriera, era prácticamente imposible poder tener una comunión con Dios tan íntima, tan real y tan viva en nuestras vidas. Pero Jesús muere y Jesús nos abre ese puente para que ya podamos entrar, acceder a ese lugar santísimo. Y no una persona una sola vez al año, sino todo aquel que recibe a Jesús y que desea, anhela y quiere entrar a ese lugar santísimo. Incluso en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 20 nos dice que Jesús fue el precursor. Cuando Él murió y el velo del templo se rasgó, Él fue el precursor, o sea, el primero, el que nos abrió paso para que nosotros pudiéramos acceder a ese lugar santísimo. El día de ayer el Espíritu Santo me trajo a la mente una frase. No estaba pensando en nada relacionado con la Biblia, pero me llegó la frase, muchos entran al lugar santo, pero pocos anhelan realmente entrar al lugar santísimo. Y esa frase me quedó dando vueltas y vueltas, y fue que investigué cómo funcionaba todo esto, cómo funcionaba el lugar santo, el lugar santísimo, y fue que descubrí esto que les dije anteriormente, cómo los sacerdotes están en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y aún me ponía a pensar y relacionaba esto a la actualidad. Podemos decir que ese lugar santo puede ser aceptar a Jesús como tu Salvador, ir a la iglesia. Estamos en el lugar santo, estamos siendo parte de esa nación de sacerdotes, pero estamos solamente en ese lugar santo. No sé si me explico. El tú aceptar a Jesús, el ir a la iglesia puede ser estar en el lugar santo. ¿Está mal? No está mal. Eso está bien. Pero vemos que Jesús nos abrió el acceso a algo más allá que simplemente estar en el lugar santo. Jesús nos abrió el acceso a algo que nos quiere dar más que solamente estar en el lugar santo. Si tú vives tu vida y mueres en el lugar santo, está bien, vas a la presencia de Dios. Pero Jesús nos da un regalo mayor y es el acceso al lugar santísimo. Dios le hablaba al sumo sacerdote una vez al año. Se encontraban cara a cara. Por eso el lugar era oscuro, para que el sacerdote no viera a Dios y muriera. Entonces vemos que Jesús nos ofrece eso. Él nos dice, ya pueden entrar al lugar santo, pero hey, aquí está el lugar santísimo. Vaya más profundo. Jesús nos invita a eso, a entrar al lugar santísimo. Pablo también nos dice en una parte en el libro de Hebreos que ya gracias a la sangre de Jesús tenemos acceso a ese lugar santísimo, que nos acerquemos confiado, porque ya no vamos a morir. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Jesús, esa sangre nos limpia. Esa agua que es el Espíritu Santo nos purifica para poder estar limpios delante del Padre en ese lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde Dios habla. Entonces tendrás una vida diferente. No sé si
¿Te has dado cuenta que hay muchos cristianos, pero son pocos, contados, a los que Dios les habla, los que tienen experiencias personales con Dios? ¿Por qué? Porque la mayoría no se atreve a entrar al lugar santísimo, porque entrar al lugar santísimo cuesta. Así como el sacerdote se tenía que preparar y hacía un protocolo grande durante un año preparándose para cuando ese día llegara, así nosotros tenemos que prepararnos para poder entrar a ese lugar santísimo. ¿Cómo nos preparamos? Buscando realmente a Dios, sacando tiempo a solas de intimidad con Él, leyendo su palabra, obedeciendo. Sabemos que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios, pero es un sometimiento, es una búsqueda más profunda, un compromiso más grande que todos aquellos que solamente se quedan en el lugar santo. Hay un libro de Marco Brunet que se titula Dios no tiene favoritos sino íntimos. Para entrar al lugar santísimo, el secreto es ser íntimo de Dios. Porque cuando somos íntimos de Dios, entonces es que se cumple la palabra que dice: yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque estás permitiendo que tu espíritu esté bien despierto, y al estar bien despierto está más sensible a lo que Dios va a hablar, y a esas personas son las que Dios les habla. Y que tristemente muchos de los que están en el lugar santo no creen cuando el que está en el lugar santísimo dice: no, Dios me habló, Dios me dijo esto. Pero ¿por qué no creen? Porque se han quedado en el lugar santo y no pueden comprender, no ven como una realidad que Dios puede hablar. Pero si vemos la palabra de Dios, podemos ver unos apóstoles que vivían en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Dios en la que Dios les hablaba, Dios los dirigía, Dios literal les mostraba visiones, Dios les decía: vayan por aquí. Vemos un Felipe que incluso el Espíritu Santo los transporta de un lugar a otro, viviendo en el lugar santísimo. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, porque el sacrificio de Jesús nos abrió el acceso. El velo del templo se rasgó y Jesús nos dijo: hey, ya acérquense, ya pueden acercarse, ya pueden hablar con Dios, pueden tener relación directa, pero es necesario un compromiso. Y sé también, de la misma manera, que el lugar santísimo no está hecho para todos, no porque Dios no quiera que todos entremos allá, sino que todos no están dispuestos a pagar el precio. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a pagar el precio para entrar a ese lugar santísimo? ¿No te gustaría tener una relación con Dios aún más sobrenatural de la que ya lo tienes? Ahondar más en la presencia de Dios, querer cada vez más y más de Él. Dios es insondable, hay mucho por conocer, y qué bueno sería que aprendamos a conocerlo más en esta vida, y no esperemos a cuando ya estemos con Él, sino que desde ahora podamos tener esa relación con Dios sobrenatural y entrar a ese lugar santísimo. Deja tu opinión acerca de esto en los comentarios, comparte este video si piensas que a alguien le puede ser de ayuda. Suscríbete al canal donde siempre estamos compartiendo contenido de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez y que Dios te bendiga.